Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos con esta serie de programas de la Facultad de Ciencias y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. En esta serie que se llama El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. ¿Cuál es nuestro interés al hacer estos programas? Involucrarlos a ustedes de los temas que nos apasionan en ciencia, en biología, en física, en matemáticas, en cómputo, en actuaría, en un montón de tópicos que seguramente van a ser de su interés y de los que esperamos involucrarlos, apasionarlos a ustedes y hacerlos que nos pregunten, que se comuniquen y que interactúen para acercarse a estos distintos elementos que seguramente serán de su interés, tanto por el conocimiento mismo como por la vida cotidiana donde los van a encontrar. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona mucho, que es el tema de las plantas. Y vamos a platicar con dos expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre plantas con flores y plantas sin flores. Ya van a ver ustedes que como todos, en cualquier lugar, desde las ciudades, aunque nos parezcan muy áridas, hasta los lugares en el campo en México, convivimos con las plantas. ¿Qué tipo de elementos hay? ¿Cómo los podemos distinguir? ¿Cómo los podemos apreciar, disfrutar y cuidar? Así es que quédense con nosotros hoy en Plantas con Flores y Plantas sin Flores. Y para platicar sobre eso tenemos a la doctora Susana Valencia Ábalos. La doctora Valencia estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Allí mismo hizo su maestría y su doctorado. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Está a cargo de un grupo de plantas importante en la Facultad de Ciencias, colabora con el Herbario Nacional, da clases de botánica, ha formado a muchos estudiantes. Su especialidad, lo vamos a ver al final del programa casi, es un grupo muy particular y muy rico en México de árboles. Entonces, muchas gracias, Susi, por acompañarnos. Gracias. Gracias a usted. Y también está con nosotros el doctor José Luis Villaseñor Ríos. El doctor Villaseñor es un destacado botánico del Instituto de Biología de la UNAM, también da clases en nuestra Facultad de Ciencias. Él hizo su licenciatura en la UNAM y luego hizo su doctorado en Estados Unidos. Ha colaborado en muchísimos proyectos, tiene artículos de investigación, también es docente tanto en la licenciatura como en el posgrado, y ha diversificado sus actividades de lo que se llama taxonomía, que luego les vamos a explicar qué es la taxonomía y la sistemática, a otros campos de investigación en plantas, y tiene un conocimiento muy profundo de la riqueza de las plantas en México. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos hoy. Entonces, como siempre, les invitamos a estar pendientes de los cintillos que aparecen en la base de la pantalla, donde tienen ustedes los teléfonos y los medios de comunicación con nosotros, las direcciones electrónicas. Saben que estamos a sus órdenes para contestar cualquier duda y conversar con ustedes como lo estamos haciendo en estas conversaciones sobre ciencia. Para iniciarnos en el tema nos vamos a ir a una cápsula donde vamos a hablar de biodiversidad. Bienvenidos a El Fuego de Prometeo. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas. Estos países, en conjunto, tienen casi el 70% de la diversidad mundial de especies. Para algunos investigadores, los países megadiversos son 12: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. Otros consideran que son 17, añadiendo a Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. Uno de los ejemplos más importantes de tal diversidad de seres vivos son las plantas, y en nuestro país contamos con alrededor de 23,000 especies vegetales. Esta megadiversidad se debe a distintas razones: la posición y el tamaño geográfico del país, la diversidad de paisajes, el aislamiento de algunas zonas, la historia evolutiva
y en el caso de plantas cultivadas, por la riqueza de especies domesticadas como el maíz. Apreciar y cuidar la riqueza de plantas de México es una tarea de todos. Como ya vieron, vamos a estar hablando de biodiversidad, particularmente de plantas. Les recuerdo que los teléfonos para dejarnos sus mensajes o comunicarse con nosotros son el 5622-8718 y el 5622-8742. Pueden escribirnos a mirador@coaed.unam.mx, donde con gusto atenderemos sus dudas. Bueno, pues ya vimos esta cápsula, José Luis, Susi, sobre biodiversidad. ¿Qué nos pueden decir sobre la biodiversidad en general, pero particularmente sobre México? José Luis. Bueno, como ya dice la cápsula, México es un país megadiverso, tiene una de las más ricas floras y faunas encontradas en el mundo, ocupa los primeros lugares en varios grupos muy importantes como los reptiles, como las aves, pero también ocupa un lugar muy importante en las plantas. O sea, México ha sido un laboratorio natural de evolución de la riqueza de plantas del mundo, ¿sí? Sabemos de plantas con flores o plantas sin flores, pero igual debe de ser igualmente rico en bacterias, en hongos, sobre todo hongos que, por ejemplo, están asociados a las plantas, ¿sí? Se dice, por ejemplo, se estima que por cada planta debe de haber entre 5 y 10 especies de hongos conviviendo con ellas o parasitándolas. Entonces, si ahorita tenemos 23,000 especies conocidas, ¿cuántas especies, por ejemplo, de hongos habría, ¿no? Entonces, México ha sido un laboratorio de la naturaleza que, pues ya lo dijo Coco Sánchez hace muchos años, ¿verdad? El paraíso Dios lo creó en México, ¿no? En particular Michoacán, decía él, pero creo que todo México es el paraíso, ¿no? Sí, y tenemos una riqueza no solo de especies como tal, tenemos riquezas de comunidades, casi todos lo que llamamos ecosistemas, estas agrupaciones de factores vivos, no vivos, combinaciones de climas, etcétera. Tenemos casi la representación completa de lo que podríamos encontrar en el mundo, y eso nos hace un país potencialmente muy importante. Ya vamos a hablar en otra de las secciones sobre esto, sobre incluso las especies que se han podido domesticar y el conocimiento que se tiene del ambiente por la riqueza. Vamos a entrar directamente a las plantas, Susi. Cuando hablamos de plantas, de este universo tan grande que a veces lo identificamos solamente con lo que tenemos en el jardín o con lo que tenemos afuera de la casa o con las extensiones cuando recorremos carreteras, a veces hay mucho más allá, hay lo que vemos y lo que no vemos fácilmente. ¿Qué abarca este universo de las plantas? Bueno, mira, sí, generalmente estamos acostumbrados a llamar plantas con la parte macroscópica que vemos, las angiospermas, que son las plantas con flores, las plantas con semillas, pero tenemos otro gran grupo, que es el grupo de las briófitas en sentido amplio, donde están los musgos, que no estamos acostumbrados a prestarles atención. Este es un grupo muy importante desde el punto de vista ecológico, ya que son los responsables de mantener, fijar suelo, ayudar en el filtro de la captación de agua, y evolutivamente, ya que fueron los primeros colonizadores sobre el medio terrestre. Y otro grupo de plantas también que a veces no les prestamos mucha atención son los helechos. Los helechos que, bueno, estamos acostumbrados a verlos en ornato en casa y que son plantas sin semilla, ¿no? Y que a veces confundimos esa forma de cómo se reproduce porque no tienen semilla. Hay muchos mitos al respecto, ¿no? Que han surgido. Pero tendríamos estos grandes sistemas organizados, que serían los que no producen semilla, donde están los musgos y las pteridofitas, y las que sí producen semilla. Entonces no nos vayamos siempre con que solo tenemos estos grandes grupos, también los de la base. A las algas, que una parte están en grupos, digamos, microscópicos y demás, y los que están asociados a cuerpos de agua. Hay otro grupo también importante, aunque a veces también lo dejamos un poco de lado y se nos olvida, ¿no? Sí, este grupo de algas verdes son las que están emparentadas directamente con las plantas que nosotros llamamos plantas terrestres.
Sin embargo, no todas lo que conocemos como algas estaría dentro de un grupo natural, dentro de un grupo emparentado, ¿no? Cuando hablamos de grupos emparentados, lo vas a explicar a lo mejor un poco más adelante, estamos hablando desde el punto de vista de la evolución, de cómo han cambiado en millones y millones de años, y por eso hablamos de que hay parientes, de que están relacionados, porque además de toda esta diversidad en especies y esta diversidad de ecosistemas, tenemos una diversidad genética. Probablemente el público sí ha oído hablar de los genes, de la herencia, de esto que está impregnado y que va pasando de generación en generación en los grupos de organismos vivos. Entonces, cuando hacemos una historia natural, un poco de lo que tú hablabas, estamos refiriéndonos a una historia de la evolución desde que surgieron los primeros grupos de organismos. Vamos a irnos entonces directamente a esta diferencia entre lo que ya señalabas de las plantas con semilla y las plantas sin semilla. De manera general, dinos cómo serían las plantas sin semilla, cómo se reproducen las plantas sin semilla. Bueno, todas las plantas terrestres tienen un ciclo de vida que se le llama que tiene alternancia de fases, porque hay una fase que produce esporas y otra que produce gametos. Se le llama fase esporofítica y fase gametofítica. En el caso de las plantas que no producen semillas, solamente producen esporas, y es esa espora que al caer en un sitio adecuado va a germinar, dando origen a la otra fase, a una fase pluricelular fotosintética, que directamente va a producir los gametos y va a restablecer el ciclo. Estas fases se alternan, como ya dije, produciendo esporas que tienen un número de cromosomas simple y una fase, de diploide, tiene el duplicado de cromosomas, y la fase gametofítica que tiene un número de cromosomas simple, haploide. Digamos, para hacer un paralelismo, estamos hablando de estructuras, pequeñas células que son las que permiten la reproducción, el intercambio de información genética, y se vuelven a juntar, y en las esporas están ahí representadas las dos partes, ¿no? A lo mejor como un ejemplo, Susi, se me ocurre que tú lo decías, estamos acostumbrados en las casas a tener los helechos, de repente los helechos se reproducen si uno les voltea la hoja un poquito por abajo, ve unas estructuras cafecitas pequeñitas. Ahí hay esporas, por ejemplo. Ahí hay esporas. Esas esporas se produjeron por un proceso que se llama meiosis, que implica la reducción del número de cromosomas. Entonces son esporas haploides que vienen de una fase diploide. Entonces esas esporas con la mitad del número de cromosomas germinan en el suelo y dan origen a la fase gametofítica, que tiene una forma como de corazón, un talito de corazón chiquito, aplanada dorsiventralmente, y esa estructura con forma de corazón va a formar los gametos. Entonces esos gametos necesitan de agua para unirse. Al unirse el gameto masculino, el gameto femenino, forman lo que sería un cigoto o huevo. Eso germina otra vez, forma varias células, un organismo pluricelular, y al crecimiento, el desarrollo de ese va a formar el helecho que conocemos en casa. Pero además, José Luis, ahondando un poquito en esto para después meternos a la parte de las flores y no las flores, las plantas tienen una plasticidad enorme y tienen esta posibilidad que mucha gente conoce como reproducción asexual, es decir, sin que intervengan estos gametos, o propagación, y por eso en muchos casos recortamos un pedacito de la planta en la casa, la sembramos en otro lado y vuelve a crecer una planta completa. Prácticamente todas las plantas tienen esa capacidad. Nosotros tenemos esa capacidad. De hecho, en los hospitales una célula la reproducen y obtienen tejidos. O sea, todo ser vivo tiene esa capacidad. Algunos las han minimizado, otros las han explotado. Las plantas han explotado esos recursos de sobrevivencia, tanto como dice Susi, en la fase sexual, es decir, en la generación de esa diversidad que necesita la naturaleza, pero también necesitan las plantas estrategias de vida para mantenerse en ambientes, a veces ambientes muy adecuados, ¿no? Somos como medio conformistas, podríamos decirlo así. Cuando la planta encuentra un ambiente muy propicio, pues ¿para qué se preocupa en generar variabilidad? Mejor me acomodo a este ambiente y me propago vegetativamente y me adapto a él perfectamente. Pero ¿qué pasa con por ejemplo, cambio climático? El cambio climático las afecta y puede ser negativo.
Y si nada más tenemos una sola variabilidad genética, es decir, un solo componente genético, no hay esa variabilidad. Si se muere uno, se mueren todos. En cambio, con esa variabilidad que generan la propagación sexual, o la reproducción sexual, mejor dicho, tenemos la variabilidad y va a haber organismos que van a soportar muy bien estos cambios climáticos, otros no, pero los que soporten van a perpetuar mediante esta estrategia, ¿sí? Y nada más para completar lo que decía Susi, o sea, las criptógamas, que son los helechos, las briofitas que menciona, no generan esa estructura de letargo o de resistencia que es la que les hace distintos. Ellos generan las esporas como una de sus estrategias. Acá podríamos decir que también se generan, pero la semilla, la planta con la semilla, es una estructura de sobrevivencia que le va a permitir a la planta mantenerse ahí en un letargo corto o muy largo para encontrar las condiciones adecuadas. Esa es una mejora evolutiva, podríamos decirlo, llevó ¿no? mucho tiempo y entonces, digamos, tenemos actualmente todas esas plantas con esporas, pero tenemos las otras plantas que además a lo mejor estamos más familiarizados con ellas, que son estas que producen semillas. Y allí entramos a esta división. ¿Cuáles son esas divisiones ya en las plantas que producen semillas, Susi? Tenemos dos grandes grupos, el grupo de las gimnospermas y el de las angiospermas. El grupo de las angiospermas pues, es con el que estamos más familiarizados, el más diverso, son las que forman flores, las que producen flores como tenemos aquí ¿no? Algunas. Y el otro grupo de plantas espermatofitas que producen semillas, pues son las gimnospermas. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? Pequeño ahuehuete. Un pequeño ahuehuete. Sí. Entonces, las diferencias entre estas dos, bueno, además de la diversidad, que es muy grande en angiospermas comparado con las gimnospermas, es la presencia, bueno, puedes decir de flor, ¿no? Es muy difícil definir la flor, pero en general es la flor la que nos más evidente, que nos permite diferenciar entre estas dos. La flor formada por 4 partes, que son los sépalos, el más externo, los pétalos, que es lo más colorido que vemos, los estambres, que en conjunto reciben el nombre de androceo, y el gineceo, que es lo que verdaderamente nos lleva a tener la diferencia con las gimnospermas y con lo que refieren el nombre. Angiospermas quiere decir que la semilla está protegida en un recipiente, ¿no? Y esto sería una hoja modificada que está protegiendo a los óvulos que después van a dar origen a la semilla, mientras que en las gimnospermas esa estructura que protege a la semilla no existe y por eso se le llama gimnospermas o plantas con semilla desnudas. Y creo que mucho seguramente el público se acuerda de sus clases, esto nos lo enseñan mucho y nos ponen el típico esquema de la flor desde que estamos en primero, segundo de primaria y luego nos lo repiten en la secundaria y después hay una especie como de olvido, dejamos atrás mucho del conocimiento de las plantas y por eso uno se encuentra que muchos de los chicos actuales, sobre todo los que viven en las ciudades, saben muy poco de las plantas aunque convivan con ellas. Entonces vamos a repetirles algunas de las características. Por ejemplo, encontramos que en plantas con semilla, digamos, protegida y semilla no protegida hay una variedad de tamaños, ¿no es así? ¿De qué tamaños podemos encontrar plantas? Pues las plantas dentro de este grupo pueden ser tan pequeñitas como 1 o 2 milímetros de largo y ancho. La pulga de agua, por ejemplo, que le llaman, ¿no? Al género Lemna. En los estanques donde hay agua estancada se forma así como un mantillo verde. Ese mantillo verde, si lo vemos con cuidado, van a ser esas plantitas que llegan a medir 1 o 2 milímetros, ¿sí? En el otro extremo tenemos, por ejemplo, árboles como los parientes de los ahuehuetes, que llegan a medir hasta 90, 100 metros de alto, ¿no? Las secuoyas, o ser enormes monstruos como el árbol del tule, el famoso árbol del tule en Oaxaca, ¿no? Las secuoyas de California, por ejemplo, y los ahuehuetes son parientes muy cercanos, ¿no? Las hojas son idénticas. Si uno que no conoce se para en California y ve una secuoya, dice es un ahuehuete, ¿no? Y un americano que venga a Oaxaca y vea, podría decir, ay, es una secuoya gorda, no alta, sino gorda, ¿no?
Sí. Entonces hay de todos los extremos. De todos ¿no? los rangos. De hecho, probablemente están viendo ahorita en su pantalla el público un video que les recomiendo mucho, si quieren escríbanos y les damos la liga, de la primera vez que se fotografía a base de muchas tomas un árbol completo de secuoya que tiene más o menos 3200 años. Alguna vez comentábamos tú y yo, José Luis, que están los niños sobre todo muy impactados siempre con este asunto de los dinosaurios, ¿no? O de la ballena azul o de los grandes animales, pero resulta que también en el reino vegetal, vamos a decirlo así, hay grandes monstruos como esta secuoya que estamos viendo la reconstrucción con fotos. Yo les recomiendo mucho el video de National Geographic porque vale la pena darse una idea de lo que puede llegar a medir un árbol y se ve con claridad porque se ve el tamaño de la persona que hizo la fotografía comparado con el árbol. Bueno, entonces tenemos variedad de tamaños, de todos los tenemos variedades también de las formas de reproducción. Las plantas están muy asociadas a muchos hongos, como tú decías al principio, pero también a muchos animales que polinizan las flores. Entonces, hay una riqueza inmensa en la observación de las plantas. ¿Qué nos puedes decir de esta otra parte de la biología de las plantas, Susi? Sobre sus asociaciones con otros bichos. Bueno, ahí hay varios estudios que implican que posiblemente si no hubiese habido esta asociación estrecha con animales o con hongos, la evolución de las plantas hubiese sido muy baja, muy lenta, prácticamente no pudieran haber existido, ¿no? Desde el momento que salen a colonizar la superficie terrestre, dejando su ambiente original, el agua, y sus ancestros, las algas, las plantas para poder establecerse necesitaron establecer estas relaciones simbióticas fuertes con micorrizas para poder crecer. Con hongos en la raíz. Exactamente, sí, con hongos en la raíz para que les ayudaran en obtener mayor cantidad de nutrientes, ya que los suelos eran muy pobres. Y otro momento fuerte de evolución, pues ha sido su asociación con animales para llevar a cabo el traslado de polen, ¿no? De una planta a otra, y posteriormente el traslado de las semillas. Pensamos mucho en las abejas, pero hay muchos grupos de animales relacionados, incluidos los murciélagos, que desgraciadamente a veces se les sataniza pensando en vampiros, pero en realidad pues hay una especie, creo, nada más de murciélagos que hace eso de chupar sangre, y es en zonas muy restringidas, pero los murciélagos, las aves, muchos tipos de insectos, es decir, abejas, escarabajos, avispas, de todo juegan un papel esencial en mover el polen de una flor a otra, por ejemplo, ¿no? Sí, se ha calculado en miles de millones cuando se mete a la economía este aspecto de polinizadores, en un recurso económico bastante poderoso, y de hecho se considera que actualmente podría estar en crisis la polinización cruzada, ¿no? Debido a pesticidas, a las mismas ondas de celulares que pueden estar afectando la orientación de varias abejas, insectos, y ahora hay empresas encargadas de alquilar, de rentar abejas para llevar a cabo la polinización en campos de cultivo. Porque esa participación de llevar estructuras de una planta a otra significa esta variabilidad, este intercambio de información genética que permite tanto la evolución de los grupos como la resistencia a muchas condiciones. Pasemos un poco a hablar de la riqueza de familias y de plantas con flores y plantas sin flores en México. José Luis, ¿cómo andamos? Ya decíamos que somos uno de los países ricos en diversidad biológica en general, pero en cuanto a plantas, usamos una clasificación y vamos a hablar de familias. Platícanos de ello. Bueno, esa es la parte interesante de este campo del estudio de la biodiversidad, ¿no? Que pareciera que ya se dijo todo hace varias decenas de años, hace varios siglos, y no es cierto. La taxonomía, vamos a hablar un poquito tal vez más adelante si tenemos tiempo de esto. La taxonomía es una ciencia bien dinámica que ahorita produce unos resultados que pueden ser contrastantes el año que entra o dentro de 20 años. Entonces, hablar ahorita de un esquema de clasificación, podemos usarlo como un marco de referencia, pero lo que los resultados, las investigaciones nos digan mañana, pueden voltear completamente estos resultados, ¿no? Te voy a poner un ejemplo.
Por muchos años en México, cuando yo comencé como estudiante, y estamos hablando de un buen número de décadas, utilizábamos un sistema de clasificación que era bastante utilizado en todo el mundo, ¿no? Ese sistema de clasificación dividía a las plantas con flores, me voy a referir nada más a las plantas con flores, en alrededor de 230 familias, ¿sí? Un taxónomo muy famoso propuso este esquema, ¿no? Pero con los estudios modernos se ha visto que, ya lo dijo Susi hace unos momentos, lo que buscamos los botánicos y los zoólogos con los animales es buscar las relaciones de hermandad, es decir, qué tan realmente próximas están estas relaciones entre los organismos, ¿no? Yo hace rato decía, el ahuehuete es un pariente muy cercano de la secuoya, pero no lo es de un higo, por ejemplo, ¿no? Entonces el botánico, el que busca estas relaciones, trata de encontrar eso, cuáles son los parientes más cercanos entre un grupo y entre otro. Esto obviamente provoca cambios constantes en los sistemas de clasificación. Vamos a regresar ahorita, perdón, José Luis, vamos a regresar ahorita después de la pausa de la mitad del programa, a hablar de eso y entrar a decir exactamente qué hacen los taxónomos y cómo podemos clasificar las plantas en un país tan diverso como México. Nos vamos a ir a una pausa, esperamos que regresen con nosotros después de ella para seguir en esta conversación sobre ciencia, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos de vuelta. El microscopio de fuerza atómica fue inventado como una alternativa a otros microscopios para estudiar la superficie de diversos materiales. Con un microscopio de este tipo no se utilizan lentes para generar imágenes, sino una punta extremadamente delgada que recorre la superficie de la muestra. Con el uso de esta herramienta se pueden hacer estudios en tercera dimensión a nivel nano, es decir, los que registran dimensiones de 10 a la menos 9, que en el caso de la biología permiten ir más allá de lo detectado con un microscopio óptico. La Universidad Nacional Autónoma de México ha avanzado en aplicaciones de la microscopía de fuerza atómica para entender la estructura de la materia viva, instalándose en la Facultad de Ciencias un laboratorio que se dedica al estudio de las células en esas dimensiones, así como los procesos dentro de la célula, especialmente en las partículas nucleares relacionadas con la expresión de los genes. El trabajo en el laboratorio se concentra en el análisis del núcleo celular y en particular en el estudio de la estructura, función y composición del nucleolo. De igual manera, un tema importante es el análisis de la biogénesis del ribosoma, y para ello estudiamos el ciclo y el comportamiento del nucleolo durante la división celular. El personal que participa en el laboratorio de nanobiología, auxiliado por otro tipo de microscopios, además del de fuerza atómica, como son el de luz, el electrónico y el de barrido, ha analizado a profundidad la planta Lacandonia schismatica, obteniendo resultados muy importantes para entender esa especie única en el reino vegetal. Además, el microscopio de fuerza atómica ya se ha empleado en el estudio de biomoléculas aisladas que forman parte de la estructura de la célula
e incluso se han realizado estudios de la interacción entre ellas. Los resultados del trabajo del Laboratorio de Nanobiología son prometedores en ciencia básica y en una variedad de aplicaciones. Nuestros teléfonos 5622-8720 y 5622-8718 y nuestra dirección electrónica mirador@coaed.unam.mx para que por favor se comuniquen con nosotros. Y les recuerdo que como cada programa les obsequiamos la revista Ciencias, que es la publicación de cultura científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchos de los temas que tratamos en los programas los van a encontrar también en la revista explicados en extenso. Entonces comuníquense con nosotros, con gusto los atendemos. Y regresamos a esta conversación sobre plantas con flores, plantas sin flores, y nos estaba comentando José Luis Villaseñor sobre la clasificación, el marco de referencia que usamos para decir cuántas familias, que es una categoría de clasificación de plantas hay, y cuántas especies y cómo andamos en México. Entonces, el punto principal de este comentario es que ahora lo que buscamos es determinar las relaciones de parentesco entre las plantas, ¿sí? El término técnico en la biología se llaman las relaciones filogenéticas, ¿sí? Esto ocasiona que ahorita un estudio diga que estas dos plantas pertenecen a la misma familia, pero 5 años después a lo mejor otra investigación diga, no, estábamos equivocados y pertenecen a familias distintas. Entonces, el dar un número definido ahorita de familias es como estar hablando de la bolsa de valores, ¿no? Ahorita te puedo dar una cifra, por ejemplo, ahorita en México estamos contabilizando 237 familias de plantas con flores. Hace 20 años hablábamos de 225, ¿sí? Pero puede ser que dentro de 10 años reduzca el número porque definamos una mayor relación filogenética entre los grupos o haya más, ¿no? Todo depende de los criterios, pero lo que ya es evidente en este momento es que los estudios que se están haciendo modernos cada vez nos están estabilizando más el conocimiento a nivel de familias, ¿no? Y quisiera hacer un comentario con lo que dices. Eso no quiere decir que la ciencia no sea precisa. La investigación que se hace atrás es una investigación muy cuidadosa, muy documentada, pero que tiene bases de discusión y en las que hay una revisión de los resultados y se regresa a ver que se tienen que rectificar cosas y hacer otras, y está siendo validada por grupos de investigadores en todo el mundo. Como toda ciencia, ¿no? Lo único que nosotros decimos son hipótesis, ¿sí? Hipótesis que pueden ser apoyadas con nueva evidencia o refutadas con nueva evidencia, ¿no? Entonces, el hablar de ahorita de 236 o 237 familias, que son muchas, es una hipótesis nada más que puede ser refutada con nueva información, ¿no? ¿Sí? Lo que no sabemos todavía, aunque tenemos ya una idea más real del número de familias, para México todavía no sabemos nada, o muy poco, a lo mejor estoy exagerando, pero sabemos menos de la riqueza de géneros, que es una categoría abajo de la familia, ¿sí? Y también menos de la riqueza de especies, ¿no? Nuestras estimaciones, por ejemplo, utilizando la información biológica con algoritmos matemáticos, nos dicen que en este momento conocemos 23,000 especies documentadas, pero que estimamos debe de haber entre 28,000 y 30,000 especies, ¿sí? Sí. Entonces, con esas diferencias podemos evaluar más o menos el grado de conocimiento que tenemos, ¿no? Y el grado de conocimiento va desde seguir recolectando
ejemplares en el campo, irse a zonas de México que probablemente se han estudiado, pero no se han estudiado a profundidad, al llevar los ejemplares a un laboratorio, a revisarlo, pero también nos vamos a todos los niveles, hasta el nivel molecular, donde se enriquece la clasificación con otro tipo de datos y se hacen inferencias de relaciones entre las plantas. Susi, regresemos un poco a esta definición de las plantas con semilla protegida y de las plantas con la semilla no protegida. Para empezar, vamos a hablar de la semilla, que en el campo de la botánica se dice mucho que fue un gran adelanto evolutivo tener semilla. Defínenos por ahí esto de las embriofitas o de las plantas así con semilla. Bueno, las plantas con semilla están incluidas dentro de un gran grupo que se conoce como embriofitas o plantas terrestres. El grupo de las plantas terrestres serían estos 4 niveles que hemos platicado: el de las briofitas, el de las pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. Entonces, el surgimiento, todas ellas se llaman embriofitas porque en una parte de su ciclo de vida producen un embrión, ¿no? Un embrión prácticamente en plantas es algo similar a lo que es un embrión en nosotros. Un embrión es una etapa del ciclo donde está determinado ya lo que va a dar origen al órgano adulto, una etapa pluricelular. Los 4 niveles lo presentan, pero esta novedad a la que te refieres, Pati, la semilla, surge desde Devónico, y es hace millones de años, sí, y surge con las primeras gimnospermas. Entonces, cuando aparece la semilla en la evolución de las plantas, les confiere un potencial evolutivo para poder alejarse del medio acuático que era necesario para llevar a cabo la reproducción y poder colonizar nuevos medios más alejados de la superficie, de las corrientes de agua. La semilla no surge totalmente de nuevo, son modificaciones de las esporas, son esporas pequeñas y esporas grandes que se modifican. Antes eran todas igualitas. Para que surja la semilla tiene que haber cambios de esporas pequeñas a esporas grandes, y además tener determinados sexo. Las esporas originales eran bisexuales, mientras que las esporas pequeñas y las grandes ahora son unisexuales. Las pequeñas dan origen a gametofitos masculinos y las grandes a femeninos. Estas grandes además no salen del esporangio donde se forman y están protegidas por la pared del esporangio y capas adicionales que son modificaciones de ramas y de hojas que se quedan ahí evolutivamente hablando. Y esta protección de esa semilla y que la semilla germine endospóricamente es la que va a dar origen a la semilla. Primero embriológicamente a un óvulo, y ese óvulo, después de haber fecundación, da origen a la semilla. Entonces, bueno, yo supongo que el público se estará dando cuenta que hacer el análisis y el estudio de todas estas características, imagínense si se tuviera que hacer para esas 23,000 especies de plantas con flores, son procesos que se llevan a cabo en los laboratorios, que tienen que ver con capacidades tecnológicas para hacer un seguimiento de la reproducción y demás, pero evidentemente este surgimiento de la semilla permite a las plantas pues colonizar todos los ambientes terrestres prácticamente. Uno encuentra plantas casi en todos lados. A veces las personas incluso piensan que en los desiertos no hay plantas, y sí hay plantas también. Entonces, eso, por ejemplo, lo podemos contrastar en México. En México tenemos una amplia superficie semidesértica y zonas tropicales, y en todas ellas hay una diversidad muy rica de plantas, ¿no es así? Claro. Sí. México tiene la virtud, ya decíamos, de ser un país megadiverso, pero también tiene la virtud de encontrar prácticamente todos los tipos de vegetación que han sido descritos en el planeta, ¿no? Desde los páramos de altura de las altas montañas, en donde podemos encontrar árboles naturales como el ahuehuete, bonsáis naturales, hasta las zonas desérticas donde encontramos hierbas efímeras que solamente cuando llueve, en algunas partes, por ejemplo de Baja California, donde llueve cada 10 años, hay semillas, esas estructuras que está mencionando Susi, que ahí están enterradas en las arenas del desierto, pero que cuando llueve tantita
una pequeña llovizna puede ser capaz de despertar el letargo de esa semilla y al otro día el desierto ser un desierto florido. Estas plantas efímeras, después de 2, 3 días, 8 días, regresa uno y ya no están, ¿no? Ese es el problema del inventario. Todas esas plantas son las que desconocemos muchas veces porque son tan efímeras que necesitamos estar en el momento adecuado, ¿sí? Para pescar. Como muchas gramíneas, por ejemplo, muchos de estos que les llamamos carrizos, es bien difícil encontrarlos en flor porque solamente florecen una vez cada N número de años, 10 años, 15 años, y parece ser que la naturaleza les da el reloj y les dice, ahora despierten. Y en ese momento todas florecen. Y si no están los botánicos esperando en ese, imagínate esperar 15 años para que florezca, y si no, se nos va. Te lo perdiste. ¿Sí? Fíjate que, pero eso es lo interesante de la naturaleza, eso me hace pensar, bueno, claro, a nosotros nos apasionan las plantas, ¿verdad? Que podríamos hacer un programa completo nada más sobre semillas. Las características de las semillas son interesantísimas. Ya lo planearemos para una siguiente temporada. Ahorita vamos a entrar a hablar un poco más de los grupos de plantas en México. Me interesa mucho, por ejemplo, que Susi nos platique, y nos vamos a ir a una cápsula, del grupo que ella trabaja, que es uno de estos grupos muy diversos en México, que es el grupo de los encinos, de los quercus, de esos famosos árboles que en Europa son los robles, en fin. Tú nos vas a platicar después de la cápsula, Susi, por qué son importantes los encinos y cómo los estás trabajando. Vámonos a una cápsula, después de la cual los esperamos de vuelta en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Los encinos, que desde hace siglos han sido respetados y venerados en el mundo, pertenecen al género Quercus. Se dice que en Europa, donde más comúnmente se les conoce como robles, las reuniones de discusión o ceremonias religiosas de la antigüedad se tenían que hacer a la sombra de un encino. Hay muchas narraciones, cuentos y leyendas en el mundo que hacen referencia a grandes robles. La madera de varias especies de encinos han servido durante varios siglos para la construcción de casas y templos, al igual que para los barcos y durmientes de las vías del ferrocarril. Se han utilizado como combustible, tanto leña como carbón, así como para la fabricación de herramientas o muebles, y sus frutos son alimento de animales o son empleados en la medicina tradicional. En México hay encinos en casi todo el territorio nacional, excepto la península de Yucatán y Tabasco. En todos los otros estados existe al menos una especie que tiene algún uso, por lo que el género Quercus es uno de los más conocidos para muchos grupos de personas. Este grupo de plantas, bueno, podríamos hablar muchísimo de los distintos grupos de plantas en México, particularmente los encinos y también los pinos, que merecerían un programa completo, son muy importantes en el país. Y no vamos a hablar nada más por el uso, sino por esa riqueza que hay de especies. Susi, platícanos de los encinos, que son tu fuerte. Bueno, los encinos en México son importantísimos y no solo en México, ¿no? Pero quiero referirme a la diversidad que tienen en México, particularmente porque es México el país donde se presenta la mayor diversidad de especies. En México tenemos aproximadamente poco más de 161 especies y enseguida estaría el sureste de Asia, que tiene alrededor de 125. Entonces, en ninguna otra parte del mundo existe esta diversidad de especies, ¿no? Y bueno, dices, ¿por qué aparecen tantas? Aparentemente, una de las explicaciones más plausibles, que no es solo para el género Quercus, otros grupos también los puedes explicar de esa misma forma, es la gran cantidad de ambientes fisiográficos que se presentan en México al tener las cordilleras de manera longitudinal. Entonces, con los cambios climáticos se ha podido... Bueno, los encinos han podido migrar de norte a sur y de sur a norte, haciendo frente a estos cambios climáticos y de altitudinalmente también. Entonces, al migrar de norte a sur y de arriba a abajo, entonces muchos
poblaciones quedan aisladas y van especiando, ¿no? Esto podría explicar la gran diversidad que tenemos en México y en ninguna otra parte del mundo. Hay muchos nombres para los encinos, se habla de encinos blancos, como que se hace mucha referencia al color. ¿Se refiere a la madera? Porque la madera tiene uso. Sí, se refiere, en México tenemos 3 grupos de encinos, los encinos blancos, que se conocen como Quercus, los rojos como lobate, y dorados o intermedios, que es un grupo de solamente 6 especies que están en el norte, en Baja California, y nada más tienen esa distribución. Los otros 2, los rojos y los blancos, sí tienen una distribución mucho mayor a todo lo largo de México. Y este programa, que además pasa en muchos lugares de la República, uno puede conocer zonas de bosques de encinos completos y otras zonas donde los encinos están combinados con otras especies, y eso les da genera paisajes maravillosos. Sí, tenemos bosques puros de encino, que en México tienen aproximadamente el 5% de extensión, bosques de pino encino, y como dices, pueden estar combinados en regiones más tropicales, en bosques tropicales caducifolios, perennifolios. O sea, que tiran las hojas. Sí, sí. Pueden estar en muy diversos tipos, ¿no? Físicamente también los encinos son muy diversos. Encuentras encinos desde arbustos muy pequeñitos, rizomatosos, que crecen pegaditos al sustrato, hasta árboles hasta de 60 metros, ¿no? En selvas altas. Bueno, para quienes vienen aquí en el Valle de México, dense una vuelta por acá por el sur, hacia el Ajusco, y van a ver que pueden conocer, ver distintas especies de encinos, y muy atractivos, y hay programas para protegerlos incluso. Vamos un poco a hablar de los grupos que tú trabajas, José Luis. Bueno, tú tienes una amplia variedad de actividades, sabes muchísimo de la riqueza vegetal en México, sabes de árboles, sabes de plantas, pero uno de tus fuertes ha sido trabajar con esas plantas que a muchas personas les son comunes, que son las margaritas, digamos, ¿no? Las que la familia se llama Asteraceae, pero son las margaritas, estas pequeñitas de muy distintos tamaños, y que también tienen una riqueza muy especial en México. Bueno, es el mismo caso de los encinos. En México, por alguna razón, se encuentra el centro de diversificación de la familia. No hay otro lugar en el mundo en donde encontremos tal variedad de margaritas, ¿sí? Que tienen una peculiaridad además muy interesante, que es, dentro de su proceso evolutivo, han generado una estructura que parece ser una flor, pero no es una flor. Precisamente el término de compósite, que es el nombre alternativo con el que se conoce, es esa flor compuesta, con las flores periféricas que parecen los pétalos, un tipo de flor, y en el centro lo que parecen los estambres que hace rato Susi mencionaba, son otro tipo de flores. Es decir, hay un polimorfismo, muchas formas distintas, tanto en morfología como en distribución, por ejemplo, de los sexos. En una misma cabezuela, que es la inflorescencia, eso que las muchachas deshojan, como me quiere, no me quiere, me quiere, esa es una cabezuela. Adentro podemos encontrar flores con el sexo femenino nada más, flores con sexo femenino y masculino, flores hermafroditas, es decir, toda esa variación que podemos nosotros describir en la naturaleza, a veces en una sola cabezuela la encontramos, y eso ha traído la adaptación a muchos polinizadores que ya mencionábamos, ¿sí? Son estrategias que las plantas han explotado para tener mayor éxito con los polinizadores, para su sobrevivencia, ¿no? Entonces, en México tenemos más de 3,000 especies distintas de compuestas, ¿sí? Pero no nada más las compuestas, hay orquídeas, por ejemplo. Orquídeas también, México es uno de sus centros principales de diversificación. De la familia del café, las rubiáceas. Es decir, podemos nosotros abrir gramíneas, abrir la caja de Pandora, y cada nombre que agarremos de planta, podemos decir, sí, México domina, ¿no? Y esa es una tristeza, que la mayoría de la gente desconoce esto, ¿no? Que hay poca difusión en decir, sí, se dice México es un país megadiverso, pero megadiverso ¿en qué sentido, no? En plantas en particular es un país riquísimo, subexplotado. Hay lugares en el mundo donde hay zonas turísticas solamente para que los naturalistas, los amantes de la naturaleza, vayan a ver las plantas, ¿sí? Aquí
aquí no lo hemos no lo hemos explotado, ¿no? Siendo que tenemos esa riqueza en los desiertos, en las selvas, ¿sí? A veces eso que llamamos ecoturismo, pues nada más va orientado a ver el bosque o a ir a hacer rappel en el bosque, pero nunca va orientado a decir, miren, vean la diversidad biológica, tanto de animales como de plantas, que hay en el ambiente, ¿no? Y bueno, no hemos hablado y no vamos a entrar en ese tema porque es también todo un campo que es el de las plantas domesticadas. Lo que sucedió en Mesoamérica, en la época prehispánica, fue una domesticación muy importante de grupos de plantas, incluido el maíz, ¿no? Que es una fuente de alimentación en el mundo entero, pero ese es otro tema y lo han tocado en otras series a las cuales también invitaría, que también tienen que ver con el Jardín Botánico de la UNAM y demás. Entonces, se puede explorar la parte de plantas domesticadas, la parte de usos, la parte de, digamos, del descubrimiento de la ecología, de las interacciones. Hay todo un mundo alrededor de las plantas que nos lleva a pensar que deberíamos apreciarlas más. Alguna vez comentábamos que en las casas tendemos a apreciar a las mascotas más cercanas, ¿no? Nuestros perros, nuestros gatos, los canarios, que los que tengan. Y se nos olvida que las plantas también requieren una apreciación muy particular. Pero independientemente de la apreciación que podamos tener cualquiera que no sepamos mucho de plantas, ¿qué se necesita para dedicarse a estos campos de trabajo académicamente y contribuir al conocimiento y a las propuestas de conservación? Susi. Pues ganas, ¿no? Que te guste la naturaleza, pero bueno, esto también implica en dónde vas a estudiar. Entonces, generalmente se dice que la botánica, que es la ciencia que estudia las plantas, pues es una rama de la biología y lo podemos tomar así, pero bueno, puedes estudiar biología y después especializarte en botánica, y hay otras muchas, bueno, no otras muchas, hay otra disciplina que sería la agricultura, que sería más aplicada. Entonces, si tú estudias de base biología y luego botánica, generalmente vas a hacer botánica pura o botánica como ciencia básica. Y en cambio, si te dedicas a la parte de agronomía o de agricultura, es estudiar la botánica con un fin más práctico, más aplicado directamente. No quiero decir con esto que si estudias ciencia básica en botánica, tus conocimientos se vayan a quedar ahí guardados. Precisamente es la base, el fundamento para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, desde que estés interesado por esta disciplina, tú tendrías que ver qué quieres hacer más, ciencia básica o dedicarte, porque es importante, ¿no? Entonces se puede estudiar biología, que la carrera de biología hay prácticamente en todo el país, y luego especializarse, hacer grados académicos posteriores en maestrías o doctorados, ya sea en México, que son muy buenos, los programas de posgrado, o en el extranjero para especializarse en grupos de plantas particularmente y en el trabajo taxonómico. José Luis, tú has sido taxónomo muchos años. ¿Cómo se llega a ser un taxónomo que tenga ya ese nivel de trabajo que tú tienes? Bueno, como cualquier área de la biología es un área de especialidad. O sea, tú te puedes recibir de biólogo o bióloga en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, pero tomar como especialidad la taxonomía. La taxonomía es esa orientación que toma el biólogo precisamente para describir la biodiversidad. Quien describe la biodiversidad en realidad es el taxónomo, en su nivel macro, o sea, en lo que estamos hablando a nivel de especies, ¿no? Entonces, al taxónomo se le da esa formación, se le enseña cómo son las reglas para describir la biodiversidad, ¿sí? Estas reglas son reglas internacionales precisamente para que la comunicación científica sea fluida, ¿no? Imagínate, si yo, por ejemplo, hablo del ahuehuete, pues a lo mejor aquí me entienden en algunas partes de México, pero en China sabrán qué es el ahuehuete. Allá hay ahuehuetes también en China, ¿no? Pero ya les llaman de otra manera. Entonces, el taxónomo es la persona que va adquiriendo esas herramientas teórico-prácticas para asignarles los nombres científicos a las plantas, que de esa manera el nombre científico es la llave para toda la información biológica, la historia natural de la especie, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, al ahuehuete, su nombre científico es Taxodium mucronatum, ¿sí? Comúnmente conocido como ahuehuete. Si tú
entras a internet con Taxodium mucronatum, te van a salir miles y miles de referencias científicas comunes sobre la información biológica, aquí y en cualquier lugar del mundo. Entonces, el taxónomo es la persona que se entrena, ¿sí? Yo hago mucho de este símil en mis clases. El taxónomo es como un sacerdote que bautiza a los organismos, ¿no? A las plantas, en este caso en particular que estamos hablando. Porque nosotros le asignamos un nombre, es un bautismo finalmente, ¿no? Y me gusta mucho esta metáfora de Linneo, que decía, por ejemplo, que Dios creó al sacerdote para explicar su palabra, ¿sí? Pero Dios creó al taxónomo para entender su obra y explicar su obra. Con ¿sí? esa cita nos vamos a quedar, José Luis. Yo les agradezco mucho a los dos el habernos acompañado hoy para hablar de plantas con flores y plantas sin flores, que se nos quedaron en el tintero muchísimos temas. Seguramente podremos hacer otros programas. Muchas gracias a la doctora Susana Valencia de la Facultad de Ciencias y al doctor José Luis Villaseñor del Instituto de Biología, ambos de la UNAM, por haber estado con nosotros. Y me tomo esta parte final para despedir la serie. Hemos hecho 7 programas, les invitamos a buscarlos en la plataforma de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Y a nombre de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la Facultad de Ciencias, y de todo el equipo de personas que amablemente nos apoyan aquí en la Coordinación de Universidad Abierta para hacer estos programas, les doy las gracias por habernos acompañado. Les invito a seguirnos en los medios que van a estar a su alcance y ver todos los programas que ya tenemos subidos en un canal de YouTube, El Fuego de Prometeo, Cultura Científica. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.